3, 2, 1. Igual también el próximo viernes vamos a inaugurar otra exposición fotográfica que se llama Fotografía Contemporánea en eso, que sería la otra. Es increíble y no es ¿Cómo han transformado? Desde que se inició el municipio, 56 años. Es un largo proceso. No cabe duda que el esfuerzo de la gente ha sido el pilar y el motor fundamental. Hay un intelectual de Zahualcóyotl que ya falleció, Luciano Cano, que él nos propone un gentilicio distinto, no nezatlense, nezahualcoyotlense. Nezahualcoyotlense gramaticalmente es correcto, pero suena mal, y nezatlense es incorrecto gramaticalmente. Entonces nos propone un gentilicio que dice necense, porque a partir de la Popope Neza, no decimos Nezahualcóyotl, los habitantes decimos Neza. Entonces a partir de la Popope Neza, él nos propone el término necense, pero también él dice porque guarda la esencia de la gente de Neza, de la cultura necia, ¿no? Imagínense, en aquellos años llegan y ves un páramo y te dicen no se puede vivir ahí, ¿no? Tú dices sí se puede, ¿no? Sí se puede. Bueno, ¿qué tal, amigos? Y bueno, tenemos nosotros delante al director de Cultura y en esta exposición que realmente fue un encuentro de amigos, de compañeros, de viejos camaradas. Pero la pregunta es, la intención, ¿cuál fue la intención de esta reunión de artistas de talla internacional, muchos de ellos, y que de una forma han contribuido al engrandecimiento de este municipio? Bueno, yo creo que primeramente, la primera razón es esa que mencionas, ¿no? Son personas que han contribuido al engrandecimiento del municipio. Nezahualcóyotl es una comunidad paradigmática que ha sido objeto de estudio durante todo su tiempo, de muchas partes del mundo, desde diversas disciplinas, y una de ellas es la artística, ¿no? Esto es, las amas de casa que se quedaban al principio de la historia del municipio, se quedaban en casa, fueron las que lucharon por la introducción de los servicios públicos y demás cosas. Los hombres que trabajaban, pues su labor fue generar la economía y hacer que ésta se gastara en la comunidad, que se gastara en el municipio. Y así muchísima gente fue contribuyendo desde su trinchera al crecimiento y engrandecimiento del mismo. Y los artistas o los que producen cultura no fueron la excepción. También la cultura es un concepto que ha estado presente en nuestro municipio, incluso desde antes de que este fuera decretado en su erección en 1963. Por eso es muy importante haber reunido hoy a los artistas como un testimonio de esa contribución al engrandecimiento de nuestra Bueno, sí, nací aquí en Ciudad de Nezahualcóyotl a mediados de los 60s y me tocó prácticamente la construcción de esta ciudad, ¿no? Entonces, como
una metáfora de eso mismo, empecé a hacer temáticamente unas ciudades ideales o unas ciudades que hablaran sobre este tema, ¿no? Urbano. Entonces, a partir de que empecé a ganarme algunos premios en los 90s, tuve la oportunidad de viajar por el mundo y eso me permitió como conocer una buena cantidad de ciudades en Europa, en el norte de África, en fin, por varias partes del mundo. Y empecé a retomar como esta cuestión de que las civilizaciones estaban prácticamente desaparecían y se volvían a construir encima de sus propias civilizaciones. Entonces, como tema principal era, como dicen en arquitectura o entre la parte popular de la construcción, la obra negra. Y empecé a trabajar con este tema, ¿no? De la obra negra, de las ciudades inacabadas, del ser humano también en representación de algo que es inacabado. Que a pesar de que tengamos la edad que tengamos, seguimos construyéndonos. Lo mismo sucede con la sociedad y con las ciudades principalmente. Entonces vamos construyéndonos sobre lo que ya está, sobre nuestra propia historia, sobre nuestra propia memoria. Y en mi caso empecé a construir este tipo de imágenes a partir de este imaginario personal. Algo que nos llama la atención es esa ciudad, Nezahualcóyotl, 55 años, joven, muy joven, y la gran diversidad que existe en los artistas y el tener que emigrar, como bien dice, a otros lados. La pregunta es, ¿sigue siendo Nezahualcóyotl parte de su trabajo, parte de su esencia, o por los tiempos y por los modos ya se quedó atrás? Pues en realidad nunca me he ido de Neza, ¿no? Vivo aquí, nací en la Colonia Evolución y sigo viviendo en la Colonia Evolución. Tengo 53 años aquí, que es la edad desde que nací. Y si bien salgo, regreso. Siempre estoy viajando o dando clases, doy clases en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Soy académico del área de posgrado y prácticamente pues me la paso entre la investigación, la titulación de tesis de propuesta en el arte y entre ir y venir de CEU a Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces nunca he dejado de estar en Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Siempre regreso aquí. Bajo esta perspectiva, ¿cómo es Neza hoy en día y Neza antiguo y su obra? ¿Hay una colación? Sí, totalmente, ¿no? La idea que te mencionaba de la construcción o de la obra negra es que justo es lo que yo veo en la sociedad. Si pensamos en el inicio de Ciudad Nezahualcóyotl con una sociedad que viene de varias partes de la República, que se empieza a centrar aquí, y que esta sociedad que venía del centro del país, de Puebla, Veracruz, Michoacán, de Guerrero, del centro del país prácticamente, y se empieza a conformar aquí como una cultura única, empieza a crecer con una fortaleza, si bien en los 70s o finales de los 70s la sufrió, o a mediados de los 80s la volvió a sufrir. Yo lo que creo es que esa familia que llegó empezó a hablar justo de que su familia iba a heredar lo que ellos estaban construyendo. Y al heredar lo vamos a ver reflejado en los negocios. Esta sociedad que empieza a heredar su propio negocio que ya creó en Nezahualcóyotl, le da una responsabilidad a esos hijos y a esos nietos, ¿sí? Y esa responsabilidad es la que hace tener esta fortaleza y que Nezahualcóyotl de repente en la actualidad se distinga más entre los distintos municipios que están alrededor o incluso en las mismas delegaciones que están alrededor. Si solo cruzas la Zaragoza ves una sociedad totalmente descontrolada, construida descontroladamente, ¿no? Mientras que Ciudad Nezahualcóyotl se planeó de cierta manera, ¿no? Sí tuvo un planeamiento en donde es cuadrada, es trazada, hasta tiene una metáfora poética de sus propios nombres de las calles. Y eso habla mucho, ¿no? También de la ciudad de Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Si yo pensara qué cambios, no, en realidad se ha seguido construyendo y se sigue construyendo y se va a seguir construyendo. Creo que antes no podíamos tener este tipo de eventos y ahora los tenemos. Te lo voy a decir sinceramente, humildemente,
son eventos humildemente, pero son significativos. Y eso es lo que habla, ¿no? de un municipio, y hasta de la parte política, hasta de la parte de la disposición política por estar y oír, ¿no? Esta otra parte de la cultura. Por cierto, en Ciudad de Nezahualcóyotl es como el mismo símbolo, ¿no? De un coyote hambriento, ¿no? Hambriento de muchas cosas, hambriento de decir, de comunicar, de estar presente. Te digo, tuve una entrevista hace algunos años en Valencia, España, en televisión, y justo, si me ves el look, la barba y todo esto, me presentaba yo unas piezas que se llamaban justo Obra Negra, y mostraba algunos autorretratos, y en la entrevista me decían, es que es como el propio Quijote que viene cabalgando por el desierto de Nezahualcóyotl. Cuando me mencionan eso, yo mismo cuestiono a la entrevistadora diciéndole que cómo sabía cómo era Nezahualcóyotl, ¿no? Y entonces te das cuenta hasta dónde trasciende tu propia cultura. Pues ya habían investigado, ya sabían de dónde venía, ya sabían que era Nezahualcóyotl, ¿no? Y eso habla muy bien de nosotros, de si vamos a salir, porque a veces también cuestiono esto, no logramos salir de la frontera imaginaria de la Texcoco, pero cuando salimos de ahí nos maravillamos de lo que está de este lado, porque no le pedimos nada a lo del otro lado, ¿sí? Y eso es lo padre de estar aquí. Por favor. Bueno, mire, yo soy María de Lourdes Mazarellano y bueno, me invitaron a esta exposición y aquí tenemos una obra que se llama El Ayer. Es Neza cuando en los años 60. En los años 60 construyeron el Cine Lago y en la glorieta, lo que hoy está el Coyote, estaba el tinaco. Incluso aquí dice Nezahualcóyotl, como antes se escribía. ¿Sí? Después ya fue correcto el nombre al cambiarlo a Nezahualcóyotl. Y tenemos las casitas, que son las casitas todavía de tabicón. Yo digo, estas casitas ya son reinas porque ya están de tabicón, cuando en realidad había muchas casas que todavía eran de cartón, pero bueno, ellas ya tienen, ya son de tabicón y ya tienen incluso luz. Los cables, pues es cuando era el cablerío, o sea, había un poste y desde ese poste jalábamos todos la luz. En cuanto se iba la luz, todos teníamos que correr hacia el poste porque por ahí en algún lado de toda la telaraña de cables se había desprendido el cable de tu casa y entonces hay que volverlo a colocar en su lugar. Y tenemos el camioncito, que es el camioncito de aquel entonces. Eran unos carros de la Ford muy buenos, muy fuertes, porque pues eran sufridores porque aguantaban trabajar en toda la terracería. Después les pusimos los guajoloteros porque ahora sí que ahí cargábamos de todo. Cuando íbamos al distrito, pues ya veníamos de la Merced con todo el cargamento que se podía, hasta animalitos, entonces por eso se le llamó guajolotero. El camino pues todavía era de terracería, la Pantitlán todavía no estaba con el asfalto, todavía estaba, primero fue en terracería, después ya le pusieron le pusieron las capas de tierra de sontle y entonces ya se empezó a endurecer, ya después ya vino ya lo que es la avenida y pues eso es lo que yo trato de mostrar aquí en el cuadro que se llama El Ayer, un poquito de lo que fue precisamente antes Nezahualcóyotl. Su obra, maestra, su obra corre a través de estos flechazos del pasado, o tiene otra obra que es más, digamos, más actual, sin llegar a estas nostalgias, a estos mundos perdidos, a estas historias que nos cuentan nuestros papás, nosotros mismos, pero que ya a veces ya las olvidamos porque ya nos ganó la civilización. ¿Qué más hace además de esto, maestra? He hecho bastantes pinturas, he hecho pinturas de la mujer, sobre todo tengo varias pinturas de obra de mujer porque la mujer
tengo más representativa a la mujer en mi hogar que el papá, porque en aquellos tiempos la mujer era la que se quedaba en la casa, las mujeres éramos las que acarreábamos las piedras, metíamos la arena, etcétera, para las construcciones, y el caballero pues era el que se iba a trabajar y pocas veces se le veía bien, porque luego pues él se iba a trabajar y llegaba, o sea que aquí Nesa era en aquel tiempo pues dormitorio, porque nada más era de irse a trabajar y regresar y a descansar, a dormir. Entonces por eso es de que trabajo más con la mujer, a lo mejor tengo más metido o me identifico más, ¿verdad? A lo mejor con las mujeres, por eso es de que tengo una danzante de luna, porque estuve en la danza prehispánica, y en la danza prehispánica se hace una danza en octubre que es la danza de luna, y son 4 noches con 4 noches de danza con ayuno, temazcal en la mañana y en el atardecer. Y también tengo una obra de una viejita que está sentada en el tronco de un árbol. Tengo otras pinturas de una niña con su perrito. En fin, tengo otras obras. También tengo flores, tengo frutas, sí, también, pero más me aboco a pintar a la mujer. A la mujer, pero en esos tiempos y en estos otros tiempos. No, es de acuerdo, ahora sí que lo que me viene, lo que se me presenta, lo que me viene, o sea, instintivamente. Como pintora, ¿ha sido difícil estar presentándose en unos ciertos espacios en donde lo domina el hombre? ¿Ha tenido estos problemitas de pronto? ¿Le han obstaculizado, le han bloqueado, le han puesto el pie para que no presente? No, ¿O ha sido parejo? He sido afortunada porque a lo mejor y a mí lo que me ayudó mucho es de que yo soy viuda de Domingo Hernández Espejel. Entonces él fue el que me encaminó en este mundo. Yo era educadora, entonces cuando me dejaron de ahora sí que contratar, entonces él me metió a estudiar pintura, y ya después él mismo me impulsó para que empezara yo a pintar y para que yo empezara yo a dar las clases. Y como siempre he trabajado con niños, entonces me identifico mucho con los niños, sé trabajar con ellos, para mí hacen unas obras muy bonitas, muy buenas para su edad, y pues a mí me gustaría seguir y seguir. Luego yo a veces digo, dicen por ahí, dice yo me quiero morir cantando, bueno, yo me quiero morir pintando, dando clase o pintando. Bueno, pues muchas gracias, maestra, por abrirnos un poquito su tiempo y comentarnos quién es, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad le agradezco. No, pues yo se lo agradezco mucho a usted, y pues ahí estamos a la disposición cuando ustedes gusten y manden. Sí, bueno, Gracias. ahorita estamos viendo un cuadro, un extraordinario cuadro, una extraordinaria pintura del maestro Ismael Ponce, de los maestros, con trayectoria probablemente uno de los más jóvenes, uno de los más prolíficos y uno de los más acertados en su trabajo. Como ustedes lo ven, hay una resolución adecuada, correcta, maravillosa de la anatomía, del dibujo, de la figura, del color, de la utilización de materiales extrapictóricos, convirtiendo así su cuadro en un cuadro contemporáneo, de carácter contemporáneo. Ismael Ponce es de los maestros, de los más jóvenes, pero de los que han ido consolidando un mercado incluso fuera de México. Su obra se vende libremente, se vende con mucha profundidad, con mucha prolijidad en lugares como Taiwán y otros puntos, ¿no? Entonces es uno de los grandes maestros de la plástica de Ciudad Nezahualcóyotl. Bueno, yo soy Rodrigo Vargas, tengo ya 20 años ya de trayectoria dentro del mundo del arte, 15 de escultura nada más. Fui pintor, dibujante, hice murales, grafitis cuando era joven en Ciudad Neza, y pues ya desde que conocí la escultura pues ya ahí estamos dándole. Normalmente casi nunca, como dice la frase, uno no es profeta en su tierra, ¿verdad? Entonces casi nunca he tenido presencia aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Normalmente pues siempre expongo en museos o galerías fuera de esta zona,
¿no? O en otros estados, pero pues ahorita nos hicieron la invitación a poder presentar nuestro trabajo aquí, nos ubicaron y pues estamos muy contentos de que pues, nos hayan brindado este espacio. Creo que es importante que se hagan ese tipo de exposiciones, que realmente se muestre el arte, porque hay mucho talento en Ciudad Neza, bastante, tanto de dibujantes, ¿Cuál pintores, ¿Cuál sería el motivo del por qué no ser profeta en su propia tierra? ¿Cuál sería el motivo de muchos artistas necenses, vamos a usar ese término, de que emigran y se van? Y sí regresan, pero existe cierta resistencia. No sé, platiquemos en ese sentido. Ok, pues yo pienso, por ejemplo, en mi caso, realmente para el arte, luego no hay como estas oportunidades, ¿no? Que se dio en este momento. Yo, por ejemplo, casi nunca me invitaron a exposiciones. De hecho, ni siquiera hasta hace unos cuantos años conocía ni siquiera a los demás artistas que estaban por aquí cerca. Entonces, realmente, pues el movimiento de arte siempre está pues, en el centro, ¿no? O al sur. Por allá siempre es donde hay más galerías, más museos, más espacios que están buscando pues exponer obra, ¿no? O dar un concierto, o una presentación de danza, como los eventos culturales. ¿Pero Sí. sería por las condiciones naturales del mismo artista o porque la carencia de espacios, de lugares, de cuestiones económicas? Al final de cuentas el artista también vende su obra, Claro. no siempre está en contemplación, sino que también vive. Exactamente. Entonces, Ciudad Neza es su mercado, o por esa es la razón que muchos se van. Apenas, o sea, está habiendo interés, por ejemplo, un evento como este, pues causa interés para todas las personas, ¿no? Hay mucha gente que, es más, ve que nada más las obras de arte son para los museos, ¿no? Y que, pues no, es imposible poder adquirir una obra de esas. Entonces, este acercamiento con la gente le hace ver que realmente, pues sí se puede, y que puede acercarse tanto a los artistas, que es factible comprar una obra de arte para convivir con ella en su hogar. Apenas está dando esa cultura, pues, no hay esa cultura, porque también hay posibilidades, o sea, Ciudad Neza es muy grande, hay muchas posibilidades, ¿no? O sea, fluye la economía, o sea, está bien, pero creo que antes no había tanto eso, apenas está dando eso, o sea, la gente está preguntando, ¿no? Antes ni se te habían a preguntar, yo no, ni para qué pregunto cuánto cuesta eso, ¿no? Ya preguntan, o sea, ya mucha gente empieza a comprar cuadritos, esculturitas pequeñas para su hogar, entonces creo que se está abriendo, pero antes no había tanta posibilidad. Y pues entonces buscábamos otros espacios para donde poder vender nuestro trabajo. Antes, ¿cuántos años estamos hablando? ¿De cuántos años? Pues yo, por ejemplo, cuando ya empecé con lo de la escultura, hace como 15 años, no había todo eso. Y además había espacios, pero normalmente se le daba mucha difusión al dibujo, a la pintura, ¿no? Pero la escultura es como más difícil en todo aspecto, tanto para mí como para los precios, todo se complica un poquito en la escultura. Entonces pues hay que buscar por otros lados. No mucha gente tiene espacios en su casa para poner una esculturota, pero todos tienen un espacio para colgar un cuadrito, un dibujo. Es más difícil Sí, claro, bueno, es interesante que se haga ese reconocimiento. Son muchos los artistas que han estado trabajando que yo recuerdo antes de los 80, ¿no? Ya como propuesta cultural y artística. Yo creo que es importante y pues hay que darle seguimiento a todos los artistas que han estado trabajando. Y bueno, muchos ya han mostrado su trabajo en exposiciones o en espacios. Y hoy es un día como especial, digamos, porque es el aniversario del municipio. Uh-huh. Y sí es bueno que se les haga el reconocimiento y sobre todo que los jóvenes que están aquí ahorita, los pintores nuevos, por decirlo así. O los emergentes que llaman muchos. O emergentes, sí,
que tengan esa posibilidad de ver, ¿no? Es una retroalimentación que hay. Y hace rato platicaba yo con algunos de los artistas que no conocían a Arcos. Entonces les platiqué un poco sobre de ellos y ya después lo ubicaron a él por el mural del Centro Regional. Así es. Entonces yo creo que es importante que se haga ruido al respecto y sobre todo que también haya parte también del municipio y en especial de la Dirección de Cultura que se sigan dando los apoyos, ¿no? Es que se siga preocupándose por su trabajo, ¿no? Mucha gente a lo mejor no está a favor de ciertas cosas, pero esto, por ejemplo, de reunir en un tiempo muy rápido y tratar de salir avante con estos grupos de artistas que también vemos la presencia femenina, o sea que no fue nada más por los maestros, sino también hubieron maestras, sí. Reunirlos y que la gente tenga acceso a conocer su obra, porque a veces nosotros como sociedad no conocemos a nuestros artistas, desgraciadamente, o no conocemos quiénes son más, quiénes son menos. Vemos todos parejitos o de plano no los conocemos. Martín, ¿cómo puedes tú comentar en este momento toda esta reunión de obra que, si sumamos, tiene un costo enorme? O sea, son muchos miles de pesos aquí reunidos. Sí. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, pues es que es un cúmulo de energía, de creatividad, de talento, de propuestas que se han ido consagrando, digamos, en todos estos años, varias décadas de trabajo, muchas veces que no se vio, no se expuso, pero es un buen inicio, es una buena forma de repetirlo, ¿no? Que hay que seguir haciendo este formato, estas formas, y sobre todo que ahorita que estoy viendo a los muchachos que se presentaron ahora, trae mucho talento, trae mucha habilidad. Mucha hambre, dicen por ahí. Sí, sobre todo las ganas de hacer las cosas y también muchos que ya tienen una propuesta, entonces la van a ir afinando. Yo creo que darle seguimiento es importante y sobre todo el crecimiento y aparte que se junte con la parte, digamos, municipal o del municipio que dé los espacios. Aquí estamos en el Pluricultural, un lugar donde está lleno de murales, pero que siempre está cerrado. Así es. Entonces, hay esos contrastes también, ¿no? De repente hay que también balancearlos. Y digo, aquí hay obras de artistas de Latinoamérica que la gente de Nesa debe de conocer, porque es un patrimonio artístico y cultural que en su momento enriqueció la zona, ¿no? Y hay muchos murales aquí en esa, pero aquí en este espacio hay también murales importantes también que deben de ser vistos. No sé si por seguridad esté siempre cerrado, pero sí debería de haber un programa donde estos puedan ser observados. Óscar Guzmán Vallejo, un extraordinario pintor. Utilizaré mucho la palabra extraordinaria y no la estoy regalando de forma irresponsable. La obra que vemos nos lo puede explicar, lo testimonia, y eso que este es un autorretrato previo a su mejor etapa, al mejor momento de su producción. Óscar Guzmán Vallejo, muy joven también, un artista bastante joven, con bastante solidez, con una trayectoria también ya que va en ascenso. Estuvo acompañándonos el día de hoy en esta exposición en donde revisamos a distintos maestros de la plástica de Nezahualcóyotl con trayectoria, y vaya que sí la tiene. Alfredo Arcos, el artista emblemático de nuestro municipio, uno de los grandes creadores de la visualidad de Nezahualcóyotl, uno de los grandes creadores de la imagen de Ciudad Nezahualcóyotl, como lo testimonian estos dos cuadros que tenemos aquí, en donde podemos apreciar una temática recurrente en una etapa de su obra, que son la de los perros, como una metáfora del habitante de Nezahualcóyotl de aquel tiempo, ¿no?
y como una descripción, como un registro de un hecho que era cotidiano, ¿no? La gran cantidad de perros que había en Nezahualcóyotl en el pasado, en aquel tiempo, perros mestizos, que reflejan perfectamente bien, me parece, la personalidad del habitante de Ciudad Nezahualcóyotl. Esta obra extraordinaria, llena de colorido, en un estilo bastante particular y bastante peculiar. Alfredo Arcos es uno de nuestros artistas más emblemáticos, con una presencia a nivel internacional, incluso con un reconocimiento a nivel internacional. Él hace escuela en la pintura de Ciudad Nezahualcóyotl. No solamente es un gran pintor, sino es uno de los que aportan a una posible escuela o una manera, un estilo de pintar en Ciudad Nezahualcóyotl. Pues en la plástica de Neza creo que estoy muy arraigada a Nezahualcóyotl, aunque parte de mis estudios pues casi siempre iba al distrito, pero desde niña pues soy nativa de aquí, mis padres de aquí, desde que esto era lodo, bueno, las calles eran de lodo, ahí estaba yo, Claudia López, jugando con la tierra, haciendo pastelitos de lodo. ¿Sí le sufrió entonces? Sí, pues sí sabe lo que estamos hablando, humilde, de la evolución de un municipio que se negó a sí mismo y que se plantó aquí. Sí, y cómo no. Quiero saber si su obra tiene algo que ver con este pasado tan salitroso, polvoso, lodoso. Para empezar, mi madre fue una de las primeras, digamos que de las que no se conoce, porque al igual que ella, muchas mujeres eran de las que recogían pues agua, bueno, que íbamos a la toma de agua y a recoger un montón de cubetas para llenar la cisterna, no la cisterna, sino las tinas, cubetas que tuviéramos para recaudar agua y echarle agua al baño, así de simple, ¿no? Y entonces mi madre era lo primero que hacía ella, ¿no? O sea, el papá pues se iba a trabajar, comerciante, pero ella pues estaba dedicada a vernos a nosotros como señora de la casa, ama de casa, pero pues no nomás era hacer la comida y atender a los hijos, sino que ¿qué falta en la casa? ¿Qué falta en la casa? ¿No? Nosotros llegamos a Nezahualcóyotl y primero rentábamos, después una tía dice, ¿por qué rentan si yo de este lado de la segunda, en la primera, ella tenía un terreno, mi tía, se lo cede a mi mamá y dice, órale, dice mi papá, vamos a construir un cuartito. Y éramos así como de los poquitos, estaba el mercado de la Revolución y la casa a un ladito, con otras casas también, ¿no? Pero pues todo estaba muy árido, ¿no? Muy seco, ¿no? ¿Y cómo se asoma Claudia López al mundo de la plástica, al mundo de la pintura? ¿En qué momento dice yo soy de aquí? Yo creo que en el momento de que yo vi como mi papá, ellos tenían un taller de plástico, entonces vendían percheros. Y me acuerdo mucho que mi papá sacaba una pistolita, que era el aerógrafo, con la que pintaban los percheros, que eran unas cosas donde se ponían los palillos. Ellos tenían un taller desde donde hacían todos el molde de plástico, desde que salía hasta decorarlo y hasta salir mi padre a venderlo al tianguis, o sea, a rifarse a vender, ¿no? Como buen comerciante. Y ahí empezó su historia como... Ahí empezó algo, ¿no? Ya tuve que ver más con eso, pero después, ya chava, que tenía pues, como 12 años, empecé a tener la relación con Rama, que es mi tío político, mi tío Poli, que es mi hermano de mi papá, y entre músicos y pintores, pues ahí estaba Claudia López, ¿no? Aunque yo pues no hacía mucho caso de lo que ellos hacían, porque yo era una chava todavía, me acuerdo, muy niña, y ellos ya pues, eran unos señores en la Bohemia, sí, ¿no? Y tenían su taller de pintura ahí en la Roma, ¿no? Y pintaban pues, a destajo, ¿no? Y seguimos sin conocer en qué momento Claudia López agarra los pinceles o agarra otro utensilio. En la secundaria. En la secundaria. Llevaba dibujo técnico, me gustaba mucho. Ya para la prepa, pues, sí, ya tomé la decisión en el último semestre, dije, ¿es artes plásticas o qué será? Porque todavía estaba muy
sonsa, muy chica. Y dice mi hermano, mejor en vez de artes plásticas deberías de estudiar diseño gráfico, ¿no? No me equivoqué, me encantó haber estudiado diseño gráfico en la ENAP, que hoy es la FAT, ¿no? Facultad de Artes de ahí de lo que era Xochimilco, ahora es igual, pero es la FAT, ¿no? Le dice, ¿qué? De Artes y Diseño, y antes era Escuela, Facultad de Artes Plásticas, y ahora es FAT, pero es Facultad de Artes y Diseño. Bueno, nada más le variaron ahí, ¿no? Ahí le cambiaron. ¿Cuál es su primera exposición que se acuerda? No, mi primera exposición me acuerdo, y lo que no me acuerdo es cómo se llamaba esta señora, que era de ahí esta señora que fue muy buena onda con mucha gente, de ahí del Centro Cultural Regional, Susana Velasco. Ella me invita, había tomado yo un curso ahí de museografía, y después me dice, a ver, ¿tú qué haces, Claudia? ¿No? Porque casi todos los que estábamos estudiando la museografía ahí teníamos que ver con el arte, ¿no? Entonces digo, pues yo hago grabado, ¿no? Que me inicié ahí en el Faro, como en el 96, por ahí así. Y empezaba ahí a tomar taller de grabado. Y me dice, ¿sabes qué? Hazme unas piezas más como estas. Y ya, ¿qué? Pero me lo puso casi como en 2 meses ya hacemos la exposición. Y ya para el 2008 pues ya estaba exponiendo con ella, que fue en el 2008 que yo me titulé de diseño gráfico, pero bueno, que me encantaba el grabado, ¿no? Andar de metiche, porque pues a final de cuentas, mira, lo que estudies, pero lo que más te guste vas a regresar a eso, ¿no? Y creo que en ese sentido yo tuve muy buena suerte porque volví a regresar a las artes plásticas, me proponen un trabajo de maestra, primero en la normal número 1, daba artes visuales, la materia, y tenía que dar un recorrido como entre historia del arte y las artes aplicadas, un poquito, ¿no?, de todo. Y luego ya me invitan a la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl, ya para quedarme para ser maestra de grabado, pintura. Arturo Romero Rama, más conocido en el ambiente artístico y en la comunidad cultural de Ciudad Nezahualcóyotl, es otro de los grandes pilares del arte de nuestro municipio, un personaje que ha desarrollado una actividad contundente, fundamental, principalmente en el camino de la gráfica, de la neográfica, pero también en la pintura, como lo vemos en este cuadro. Arturo Rama es un hombre comprometido con sus conceptos, comprometido con su pensamiento, comprometido con el arte y comprometido con el pueblo en general y lo particular de Ciudad Nezahualcóyotl, un extraordinario promotor cultural. Además, él es miembro del Taller de la Gráfica Popular y ya nada más este hecho le significa y releva y revela la importancia de su presencia. Uno de los grandes maestros de la plástica de Ciudad Nezahualcóyotl. En esta escultura, que es del maestro Urbano Cruz, podemos reconocer una faceta más de la amplia aptitud y capacidad plástica de este maestro que es uno de los fundadores de la plástica de Nezahualcóyotl. El maestro Urbano Cruz, además, creó junto con otros intelectuales de la época la primera escuela de arte en nuestro municipio, cuando aún todavía la mayor parte de las calles estaban sin pavimentar, cuando todavía aún se luchaba por la introducción de la luz eléctrica, del drenaje, por la construcción de escuelas, por el mejoramiento de las condiciones de vida. Él y otros personajes fundaban ya esta primera escuela de arte en nuestro municipio. Es un pilar, y no es un exceso decirlo, del arte y de la cultura de nuestro municipio. En esta escultura revela además una capacidad, una aptitud que pocas veces se conoce. Es más conocido como pintor, pero como escultor es un escultor bastante solvente, bastante bueno. El maestro, como una correspondencia a la época que le tocó vivir, registra la actividad cotidiana del pueblo, la actividad cotidiana de quienes trabajan, de quienes laboran, de quienes con su esfuerzo obtienen sus ingresos, obtienen su bienestar. Una extraordinaria pieza esta escultura del maestro Urbano. Pues frente a este cuadro, donde quiero agradecer a Ricardo Guerrero el apoyo para poder presentarlo en esta exposición,
del gran maestro Tacho Epitacio Álvarez, conocido como el artista, como el pintor de Nezahualcóyotl o el pintor del pueblo. Es el pilar, hemos hablado de fundadores, evidentemente, es ciertamente Tacho el fundador de la plástica de Ciudad Nezahualcóyotl. No solamente porque fue el primer pintor exitoso de nuestro municipio, sino también porque planteó y propuso la temática y la forma de resolverla. Es un gusto, es en realidad un gusto que por primera vez podamos presentar en una exposición de revisión un cuadro del maestro Tacho, que se sabe y se conoce muy poco. En este cuadro, muy acorde a su peculiar estilo, se presenta el mismo, se representa el mismo. Aquí de este lado podemos ver al maestro con su escopeta y un tornillo de pulque. Al fondo, pulquería Las Glorias de Tacho, el pintor del pueblo. Precisamente por eso Tacho se autodesignaba como el pintor del pueblo, ¿no? Entonces tenemos un cuadro extraordinario el día de hoy en esta obra de Tacho. En esta exposición presentamos también una tercia de fotógrafos con su material. Le llamamos nuestro pasado en la lente de los maestros fotógrafos porque, siendo Nezahualcóyotl una comunidad emblemática y siendo revisada por esa razón por distintas personalidades y de distintas áreas, no podía faltar la fotografía, no podía faltar el reportaje, en este caso el fotoreportaje. A lo largo de la historia de nuestro municipio nos han visitado fotógrafos importantes como Lourdes Grobet, de la que desafortunadamente no hemos podido entrar en contacto y conseguir su material fotográfico, pero sí hemos podido tener a la mano el material del maestro Héctor García, del maestro Armando Lenin Salgado. Ambos visitaron Nezahualcóyotl en la década de los 60 para reportar sobre el proceso del desarrollo de nuestro municipio. Una anécdota me platica que platicaba el propio Héctor García, que una vez llegando a la Ciudad de México en avión, cuando asoma la cabeza, se asoma más bien por la ventanilla hacia abajo y ve una serie de casuchas, de un escenario que le impactó, preguntaba qué era, y cuando le dijeron que era Ciudad Nezahualcóyotl, relata el mismo que en cuanto bajó del avión, en vez de irse a su casa, se vino a fotografiar Ciudad Nezahualcóyotl. Armando Lenin Salgado, compañero de él, colega, no solamente colega, sino compañero también, por esa misma época estuvo visitando nuestro municipio, registrando las condiciones de pobreza, las condiciones de abandono en que estaban los habitantes de Nezahualcóyotl, pero registrando fundamentalmente la épica de sus habitantes. Creo que Armando Lenin Salgado es uno de los fotógrafos que mejor ha registrado este proceso de lucha, este proceso de esfuerzo que los habitantes de Nezahualcóyotl hicieron en su tiempo. Armando Lenin Salgado además es muy conocido por las emblemáticas fotografías sobre la represión del 10 de junio del 71, aquellas fotografías emblemáticas del Halconazo, pero también en la muy emblemática fotografía de Genaro Vázquez en la Sierra. Fue Armando Lenin Salgado el fotoreportero que registró la guerrilla de Genaro Vázquez. Por eso nos causa mucho orgullo tener estas fotografías, no solamente impresas de forma digital, sino que incluso tenemos la plena autorización de los autores. Y el otro fotógrafo, un fotógrafo vivo, joven de todos modos, joven aún, Jorge Izquierdo, con una larga tradición y con un gran conocimiento de la materia, con una larga trayectoria que afortunadamente nos regala con las imágenes que presentamos el día de hoy. Jorge Izquierdo es un testimonio vivo de los fotógrafos que han visitado el municipio, nuestra comunidad, en distintas etapas de su historia y que registran, como decía hace rato, la épica de la construcción, del desarrollo y del mejoramiento de Ciudad Nezahualcóyotl. El proceso fue muy desnivelado en un principio. En la década de los 70 Nezahualcóyotl empezó a agarrar un proceso muy acelerado, muy rápido. Habrá que reconocer ahí el esfuerzo, la participación de un presidente que era bastante contradictorio, que era Luis Echeverría. Sin la intervención de Luis Echeverría, probablemente Nezahualcóyotl no se hubiera desarrollado como fue. Porque tomó dos determinaciones: uno, crear el fideicomiso en Nezahualcóyotl, y dos, expropiarle los fraccionamientos a los fraccionadores ilegales. Y eso le dio certeza jurídica al título de Nezahualcóyotl. Sí, es el más longevo. Y
Estas son de Jorge Izquierdo. Se me pierde el fotógrafo. Ahí está, te pierdo yo más bien. Estas son fotografías del maestro Jorge. Esas son del periodo 95-96, o sea, no, es 92 y 93. 92-93, bueno, ya lo echamos. Pero son alrededor de 20 años después de esto. Y de allá para acá. Y bueno, son las últimas imágenes, consideraríamos, de ese Nezahualcóyotl doloroso, ¿no? Que estaba en el proceso de transformación de ese Nezahualcóyotl épico, ¿no? Que estaba esforzándose por salir. What it is really nothing. Concussion, I'm a memory.